Bueno, bien, mil gracias, estimados estudiantes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber asistido y haber atendido la convocatoria en la noche de hoy de la réplica de nuestro e-learning del curso de pensamiento lógico matemático correspondiente a la unidad 2, tarea 2, métodos para comprobar la validez del argumento. Quien les habla, su tutor, Nevardo Alonso Ayala Rojas, de la zona centro-oriente, SEAD Bucaramanga. Como le reitero, mil gracias por haber atendido esta convocatoria. Bueno, entonces, vamos a comenzar con lo que vamos a realizar, vamos a ver esta noche. Recordemos que en los B-Learning, para nuestro caso, vamos a conocer cómo es que vamos a desarrollar nuestros ejercicios que tenemos que presentar en esta tarea, en la tarea número 2. Vamos a echarle una recordadita de esos conceptos y ¿qué? Y esas ideas que tenemos acerca de estos temitas. ¿Qué vamos a tratar en la noche de hoy? Vamos a hablar sobre las proposiciones y las tablas de verdad. Vamos a hablar sobre la identificación de las reglas de inferencia lógica. Vamos a ver cómo aplicamos esas reglas de inferencia lógica. También vamos a conocer un ejercicio, vamos a tener un ejercicio de aplicación para ver qué es lo que tenemos que hacer así. Listo, entonces, iniciemos pues. Proposiciones y tablas de verdad. En el ejercicio número 1, que son correspondiente a proposiciones y tablas de verdad que tenemos que ver en nuestra guía, nos entregan una bibliografía. Les recomiendo, por favor, a aquellos que no la hayan mirado, no la hayan leído, echarle una leidita, por favor, porque es indispensable para el desarrollo de nuestra tarea, de nuestra actividad. Bueno. Bien, en el ejercicio número 1 de nuestra guía, nos están entregando unos argumentos y una expresión simbólica. No olviden que cada uno debe publicar en el cuadro que se encuentra en la guía del anexo 4, creo que es. Bueno, en la guía del anexo 4 debemos publicar en ese cuadro, vamos a completarlo y lo publicamos en el foro, con la selección del tema que ustedes hayan preferido. Bueno, si seleccionaron la letra A, van a desarrollar todos los ejercicios de la letra A. No tienen que desarrollar todos los ejercicios A, B, C, D. No, únicamente la letra que seleccionaron. ¿Listo? Van a buscar en los 4 ejercicios los problemas que están titulados con la letra A en mayúscula. Lo mismo sucederá con seleccionaron la letra B y lo mismo con las siguientes letras. Bueno, lo publican en el foro. Ya que se disparó por ahí ese micrófono, voy a solicitarles para que estemos pendientes porque de pronto se nos vuelve a saltar por ahí la tapa del arroz como sucedió la vez pasada. Bueno, vamos entonces a seguir. Como les venía diciendo, allá nos entregan unos argumentos que son estas 3 proposiciones. En todos los ejercicios están las 3 proposiciones. Algunas son más extensas, otras son más cortas, pero bueno, son proposiciones que necesitamos allá. En esta tenemos 2 nomás, perdón. Y tenemos una expresión simbólica. Esa expresión simbólica que está ahí debajito de cada una de esas proposiciones. ¿Qué nos piden hacer con esto? Entonces, en la guía de actividades, nos están diciendo que debemos escribir la proposición compuesta en lenguaje natural. ¿Qué significa eso? Ya vamos a verlo. Vamos a generar la tabla de verdad manual a partir de ese lenguaje simbólico y vamos a determinar si es una tautología, contingencia o contradicción. Después vamos a comprobar que esa tabla de verdad nos haya quedado bien, que haya quedado bien desarrollada, bien creada. Para eso vamos a utilizar el simulador lógico UNAD, que es el que encontramos en ese anexo, en el anexo número 6. Bueno, y por último, vamos a crear, ya cuando tengamos completamente y correctamente desarrollado este ejercicio,
vamos a realizar un videíto donde vamos a presentarnos, vamos a hacer nuestra presentación personal en inglés, vayan practicando su inglés, y el desarrollo del ejercicio va a ser todo en español. Lo mismo que hicieron en la unidad anterior, solamente que aquí le vamos a agregar la presentación personal en inglés, no más. Bueno, bien, entonces, Adis, Patricia Olaño levantó la mano. ¿Qué pasó, Adis? Buenas noches, Buenas profe. Lo que noches. pasa es que, o sea, yo en el simulador lógico, ya estoy terminando la primera actividad, o sea, en el simulador lógico resulta que el resultado final no Ajá. me coincide con el manual que hice, eso significa que está mal o que está Que mal está puesto. mal, correcto, que está mal la tabla de verdad manual. Entonces, échale una revisadita a esa tabla de verdad manual. Profe, y ahí pues de todas maneras lo publico en el foro para que el tutor me dé la orientación, porque es que he buscado la forma de ver dónde está mal y nada, no sé Sí, realmente. claro, puede publicarlo en el foro, pero si le puede echar la revisadita, sí, claro, hágalo, no hay problema. Listo, sí señor, gracias. Ok, listo. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Para crear nuestro lenguaje natural, como veíamos, tenemos las proposiciones. Aquí yo planteo 3 proposiciones y tengo una expresión simbólica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a transcribir esta expresión simbólica, esta que tenemos aquí, vamos a transcribirla con ayuda de esas proposiciones que tenemos aquí. Es decir, todo lo que está aquí en símbolos, vamos a convertirlo en frases con la ayuda de estas expresiones. ¿Listo? Vamos a crear un texto. Entonces, si yo quiero convertir ya este símbolo, ¿cómo me quedaría? ¿Qué me representa P? Tengo que coger P, que sería la primera, ¿cierto? Pero borro tablero. Camila es buena estudiante. Camila es buena estudiante. Muy bien. Entonces me dice, Camila es buena estudiante. Muy bien. ¿Qué sigue? Y El conector, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué sería? TI. Perfecto. Ahora, vamos a mirar qué es lo que me representa la no Q. ¿Qué me representa no Q? Ah, pero es que Carlos. aquí tenemos que Q, observen que Q aquí está completamente negación. afirmada. Exactamente. Tenemos que agregarle la negación ahí. ¿Cómo me quedaría en lenguaje natural entonces? En español. ¿Cómo me quedaría? Carlos no es su compañero de estudio. Muy bien, Carlos no es su Sí, Carlos no compañero es de su estudio. compañero de estudio. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que agregarle la negación a la expresión en lenguaje natural. Perfecto. Seguimos con el conector y la última, ¿qué me quedaría? Y la UNAD es pública. Y la UNAD es pública. Listo. Eso es lo que se llama crear un lenguaje natural por medio de la expresión simbólica. Eso es lo que tenemos que hacer, una primera parte de nuestro ejercicio número 1. Como ven, no hay pierde, no hay forma de cómo extraviarnos, ni nada por el estilo. Una recomendación más bien, digamos que aquí hay una P, está el I, está el no Q, ¿cierto? Pero aquí hay un condicional, ¿ya? Ojo con esto, si hay un condicional, la expresión en lenguaje natural siempre debe comenzar con la palabra sí. ¿De acuerdo? Si Camila es buena estudiante y Carlos no es su compañero de estudio, entonces, ¿cierto? Entonces la UNAD es pública. ¿De acuerdo? Siempre que vean un condicional, siempre lo vamos a iniciar con la palabra sí. No se vayan a comer esta palabra, no se la vayan a comer, porque es indispensable en la expresión del lenguaje natural. ¿Estamos? Soldado advertido.
No muere en guerra. No muere en guerra. Listo. Muy bien. Perfecto. Iván Darío, cuénteme. Profe, Espéreme. Bueno, señor. hágale. cuando comienza incondicional y hay un paréntesis, Lo mismo. comenzamos primero con el paréntesis. Si hay un condicional, arranquen siempre con la palabra así. El condicional le indica que hay una expresión simbólica, un sí, ¿ya? Digamos, Pero se hace primero lo del paréntesis, si está el P y está el Q y está este otro también, lo mismo. Si sucede tal cosa que es P, entonces sucede tal otra cosa que es Q. Por lo tanto, estaríamos hablando de R. ¿Listo? Profe, o sea que también si tenemos P y Q, entonces R igual también con el sí. Todo con el sí, Ah, siempre y ok. cuando, siempre que haya un condicional, siempre que ustedes encuentren esta flechita allá, siempre tiene que iniciar con un sí. ¿Ya? No se lo coman. ¿Vale? Ya me lo había comido. Ah, pilas que eso es perjudicial para la salud. Uno se puede engordar mucho. Profe, que Para... tengo una pregunta. ahorita contesto preguntas porque si no se vuelve todo esto en preguntas y no termino el tema. Bueno. Tenemos que identificar qué es una tautología, qué es una contradicción y qué es una contingencia. ¿Qué es una tautología? ¿Qué es una tautología? A ver, los escucho. Ahora si no quieren hablar, Todas si ven, las proposiciones son verdaderas, profe. las proposiciones no. Es El verdadero. resultado final de la tabla es verdadero. ¿Listo? Los valores finales de la tabla son verdaderas. Valores finales. ¿Qué es una contradicción? Que los resultados de la tabla son falsos. Son falsos. Muy bien. ¿Y qué es una contingencia? Que los resultados de la tabla pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Correcto. Eso es la Ajá, correcto. identificación de tautología, contradicción y contingencia, que es lo que tenemos que nombrar también en nuestro trabajo. Para crear nuestra tabla de verdad, nosotros debemos tener la fórmula de 2 a la n. Ya sabemos que la fórmula de 2 a la n me va a representar la cantidad de proposiciones que yo tengo. Si tengo P, Q y R, son 3 proposiciones. Y el 2 son los 2 valores que me van a representar. Es decir, el verdadero y el falso. Si yo tengo 3 proposiciones, ¿cuántas filas de valores voy a tener? Miren, aquí está el soplete. Es 2 a la 3. Recordemos que 2 elevado a la 3, esto es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? 8. A 8. Muy bien. A 8. ¿Cuál 6? ¿Quién dijo que 6 por ahí? Ay, Dios mío. A 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es 2 por 2 por 2. ¿Ya? Esto es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 valores de verdad. ¿Listo? ¿Cómo vamos a repartir esos 8 valores de verdad? Observen la tablita que tenemos aquí al lado. En esta tabla vamos a mirar que si son 3 proposiciones, P, Q y R, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores en esa tabla, de los cuales los cuatro primeros son verdaderos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, y los otros 4 son falsos para la primera proposición, para P, ¿listo? Para P entonces son 4 de verdad, 4 de falsedad. Para Q, que sería la segunda proposición, vamos a asignarle la mitad de la anterior, es decir, 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Y para la tercera, que sería R, vamos a asignarle de a una solita, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. ¿Listo? Esa es la forma de distribuir correctamente los valores en las filas de nuestra tabla de verdad. Y para seguir construyendo nuestra tabla de verdad,
nosotros necesitamos conocer los valores de los conectores en su tabla de verdad, con su tabla de verdad. ¿Cuáles son los valores de los conectores? Por ejemplo, observen que aquí tenemos la conjunción con sus valores de verdad, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Tenemos la disyunción también. Tenemos el condicional y el bicondicional. Entonces, a estas tablas yo les pido que les recomiendo que le tomen una foto para que las tengan ahí y poder desarrollar el ejercicio que tenemos más adelante para demostración del desarrollo de esta tabla. ¿Listo? ¿Le tomaron la foto? Bueno, me imagino que sí. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bien, entonces, vamos a crear nuestra tabla de verdad. ¿Cómo creamos nuestra tabla de verdad? Usamos la expresión simbólica que nos están entregando allá, ¿cierto? La que tradujimos con las proposiciones. Vamos a usar nuestra expresión simbólica. Y vamos a crear una tabla de la siguiente forma. Ya dijimos que teníamos P, Q y R con sus respectivos valores, ¿cierto? Los 4 valores de verdad, 4 de falsedad para P, para Q, 2 y 2 y para R 1 y 1. ¿Sí? Ahora, tengo que completar mi tabla. ¿Cómo la completo? Como aquí en la expresión simbólica me falta una proposición que está negada. Observen que en la tabla no la tengo, pues en la tabla la voy a incluir, ¿ya? Incluyo esos valores negados, que están negados en la expresión, la incluyo en la tabla para poder tener un orden y saber qué es lo que voy a hacer. Después de haber hecho eso, recordemos que en la unidad anterior se había dicho que siempre se realizaban las operaciones que estaban dentro del paréntesis primero. Entonces, aquí está la primera operación que está dentro del paréntesis y esa es la que vamos a incluir en el siguiente cajoncito de nuestra tabla. ¿Ya? Lo incluimos ahí. Y por último, como no tenemos más operaciones, pues vamos a incluir toda la expresión simbólica en ese último cajón. ¿Listo? De esta forma vamos a crear nuestra tabla de verdad. Listo. Entonces, con la ayuda de esas tablitas de los conectores que vimos hace un rato, vamos a hallar los valores de esto. Entonces, primero le hallamos los valores a no Q. ¿Qué valores voy a asignarle a no Q? La negación de Q. ¿Cuáles serían? Pues serían los mismos que tengo en Q, pero al contrario, ¿cierto? No serían los mismos, serían los contrarios que están en Q. Si Q empieza en verdadero, para no Q, ¿en qué sería? Falso. En falso, muy bien. Empezamos en falso, después Fal- falso, Verdadero, verdadero. Bien. Falso, falso, verdadero, verdadero. Correcto, muy bien, excelente. Eso es lo que nos dice que ya le hallamos los valores a la negación de una proposición. Ahora, teniendo esto, vamos a hallarle los valores a la siguiente operación entre conjuntos, que sería, tomamos los valores de P y los valores de no Q. Entonces, tomamos los valores de P y los valores de no Q. Con la tabla, vamos a mirar la tabla del ¿qué es este? ¿Qué operador es este? Por favor, ¿me acuerda? Que se me olvidó. Y Conjunción. Conjunción, correcto. Entonces miramos la tabla de la conjunción y miramos rápidamente. Si la primera, que es verdadera, y la segunda es falsa, ¿qué me dice la tabla de la conjunción en su respuesta final? Verdadero y falso, ¿qué me da? Falso. Falso, muy bien. La segunda es igual, por lo tanto también será falsa, ¿cierto? La primera es verdadera y la segunda es verdadera. ¿Qué me va a dar? Verdadera. Muy bien. La siguiente es igual, por lo tanto será verdadero, ¿cierto? La primera es falsa y la segunda es falsa. ¿Qué me da? Falso. Falsa. Muy bien, excelente. Estamos listos. Muy bien, falso. Como es igual. Y en la última, la primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Qué me da? Falsa. Falsa. ¿Cierto? Muy bien, exactamente. Falso y falso. Como son iguales, pues ya. Y esa es los valores de esa siguiente parte. En la conjunción solo es verdadera si ambas son verdaderas, ¿verdad? Correcto, sí señora. Esa es una forma de aprenderse la tabla. Muy bien, excelente. Ahora, tenemos que coger los valores de los que acabamos de hallar con los valores de R, ¿ya? Con los valores de R.
con el mismo conector, es decir, con la tabla de la conjunción. Pero fíjense en el orden. Aquí el orden, miren que la R está primero y después está esto otro, pero en la expresión simbólica primero está la combinación entre paréntesis y después está la variable independiente. Vamos a coger este mismo orden. No lo vamos a coger de aquí para allá, no. Así no lo vamos a coger, vamos a cogerlo al contrario. Es decir, vamos a coger desde este que tenemos aquí, ay, no me cogió aquí el latín, desde aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar así. Con la tabla de la conjunción me dice, la primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Qué me da? Falso. Falso, ¿cierto? Muy bien. La primera es falsa y la segunda es falsa. ¿Qué me da? Falso. Falso. Muy bien. La siguiente, verdadero, ¿cierto? La siguiente, ¿qué me da? Verdadero y falso. ¿Qué me da? Falso. Falso. Muy bien. La primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Qué me da? Falso. Falso también. Listo. La primera es falsa y la segunda es falsa. Todo es Ya la falso. había visto que era el falso y el resto serán falsas. Ya se me adelantaron. Perfecto. Muy bien. Y de esta forma ya le hallamos los valores a nuestra tabla de verdad. ¿Listo? Fíjense que no es difícil, solamente debemos tener precaución de tomar los valores correctamente. ¿Qué obtuvimos? Tautología, contradicción, contingencia. ¿Qué obtuvimos? Contingencia. Una contingencia. Sí, señor. Contingencia. Una contingencia. Muy bien, Jonathan, muy bien por allá. Exactamente, una contingencia. ¿Por qué? Porque están combinados los valores. Mire, así sea uno solito. Este hace la diferencia. ¿Listo? Bien, ahora vamos a comprobarlo con el simulador. Con el simulador, allá aparece el enlace en el anexo 6 y vamos a comprobar que en realidad funcionan. ¿Cómo me va a aparecer ese simulador allá? Entonces, yo hago clic ahí en ese simulador. A ver si me traslada para allá y les comparto la imagen. Aquí está. Sí, sí, sí. Le hago clic ahí y me va a aparecer esta imagen. ¿Listo? Entonces, aquí yo traduzco mi tabla de verdad. ¿Qué me decía? ¿Cómo era? P y no Q. Paréntesis. Abro paréntesis, Abro P, paréntesis. Perfecto, gracias. P y P, no I, Q, P y no Q, cierro cierra paréntesis, paréntesis, cierro paréntesis y R. y R. R. y R. Listo, muy bien. La escribimos ahí y le decimos generar tabla. Al darle generar tabla, me tiene que arrojar los mismos resultados que obtuve en mi tabla de verdad. Como por ahí nos dijo una compañera, no, es que en mi tabla no me coincide con la del simulador. Listo. Entonces toca verificar la tabla de verdad, a ver dónde fue el error. Fíjense que O al no se va a escribirla. Al escribirla ahí en la o en esa. al digitarla aquí en el Sí, simulador. Toca tener en puede ser cuenta. ahí. ¿Cierto? Exactamente, porque si yo llego a cambiarle, si yo le cambio un valor, un símbolo, mire lo que me funciona, lo que me pasa, ¿sí ve? Me convierte todos los valores diferentes, ¿cierto? Entonces toca estar pendientes de qué es lo que está sucediendo con esto. ¿Bueno? tutor, una pregunta. ¿Nosotros debemos sumar pantallazo de ese resultado de la tabla? Sí, señor. Toman el valor del el pantallazo y se lo agregan al trabajo. Gracias. No, señor, con mucho gusto. ¿Listo? ¿Preguntas? Las dos tablas pueden quedar iguales, la manual y esa. Las dos tablas, ¿cómo así que le van a quedar iguales? Deberían, porque una está sustentando el resultado de la otra. Sí, bueno, en realidad le tiene que aparecer simplemente en la comprobación le van a aparecer los resultados finales, no le va a aparecer toda la estructura, ¿no? Todos los resultados, todas las operaciones.
Fíjense que el simulador me está entregando únicamente los valores finales de la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, no vamos a transcribir esta tabla y pasarla y vamos a pasarla como tabla manual. No, eso es como ser tramposo, como una ley de Charles, ¿cierto? Entonces no nos va a servir. Entonces simplemente creamos nuestra tabla de verdad y la comprobamos de esta forma. Ya teniendo esto, que sea correcto, vamos y creamos nuestro video, la presentación, que sea en inglés y el desarrollo, la explicación de este ejercicio en español, tal y como lo hicieron en la unidad anterior. ¿Listo? Tutor, una Señor, consulta. ahora sí preguntas. ¿Qué tanto debe uno hablar en inglés? O sea, my name is Juan Únicamente Plata. lo que le dicen en la guía, la presentación, dónde vive, qué se hace y ya, y la edad como Ok, que es. 4 perfecto, perfecto. daticos ahí. Sí, son 4 datos nomás. ¿Por qué la presentación debe ser en inglés, Jesús? Porque se está tratando de implementar lo que es el lenguaje de INVIL con las aplicaciones de inciso. ¿Se acuerda el ejercicio anterior, el número 4, que era una aplicación de inciso? Entonces se está tratando de organizar, de adjuntar, de implementar esas actividades, tanto de inglés como de esa otra actividad. Bueno. Perfecto, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí, por ahí habían preguntas. ¿Qué preguntas hay al respecto con el ejercicio número 1? ¿O quedó claro? ¿Queda claro el desarrollo del ejercicio número 1? Sí, señor. Sí, Profe, profe, yo- por lo menos. Muy claro, muchas gracias. Perfecto. Profe, cuando en la simbología, Levanten la Gracias. mano para poder saber el orden y así, ¿vale? Y así le damos la palabra a cada uno para que no tengamos el revuelto de que se me abrieron todos los micrófonos y no sé a quién darle la palabra, ¿vale? Entonces, levanten la manito y con todo gusto les escucho la inquietud. A ver, la manito está ahí en la parte de abajo, dice levantar la mano, mire, ahí está, en las acciones, donde dice. A ver, ¿quién? Ahora sí, ¿nadie? Anímense, anímense, vamos. Preguntas a la una. Profe, el doctor Alonso, una pregunta. Gracias por el título, pero no soy doctor. Ah, listo. Doctor. Señor, más bien por ahí sí, tutor, sí, más bien. Listo, sí, señor. Cuénteme, Samuel, ¿qué pasó? Cuando en la última parte usted mencionó que en el último paso de la tabla no se tiene que hacer la operación de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. No, de Esa izquierda, parte, esa izquierda a parte no la derecha. entendí bien. No, yo no la dije derecha a izquierda, nunca. De izquierda a derecha, siempre en este sentido. De aquí para allá. Pero en lo último que usted Ah, dijo cuando que... estábamos desarrollando esto. Sí, sí, Ah, sí, ya. señor. Porque es que, mire, el orden aquí está primero la R y después está la operación entre conjuntos, ¿cierto? Pero si usted le toma primero el valor de R, que es verdadero, y el valor de F, le va a dar un valor totalmente diferente aquí, ¿ya? Entonces, es por Sí, eso, ya porque entendí. la expresión simbólica la tenemos al derecho en la parte de arriba. Entonces nosotros siempre escribimos de forma derecha. Entonces tomamos primero los valores de aquí y después tomamos los valores de acá. ¿Sí? Es por eso. Gracias. Sí, no había Ah, caído. O sea, Oh, nos guiamos por la expresión original. claro, sí señora. Siempre, Ok, siempre por la expresión simbólica. ok. ¿Listo? Muy bien, perfecto. ¿Eh? Muy bien por esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? profe, yo no Ahí entiendo la está el manita, error. pero Muy bien. tengo una Señora, duda. señora, Profe, tengo una duda. Cuando en la expresión hay ¿quién una... es sala de informática? ¿Cómo se llama sala de informática? Identifíquese, por favor, para poderla tratar con el nombre, porque es que llamar la sala de informática me queda como insultante. Profe, qué pena, Paola Sánchez. Hola, Paola, cuénteme. Profe, cuando hay un bicondicional, profe. Ajá. Cuando hay un bicondicional, muy bien. Ahora, cuando está el bicondicional, ustedes tienen que hablar es del sí, solo sí. ¿Listo? Sí, solo sí. ¿Vale? Digamos que aquí estaba el P, la I, el Q y el sí, solo sí. R.
¿Ya? Lo mismo, pero aquí le van a escribir el sí solo sí. Aquí no arranca la expresión simbólica con el sí, no, ahí sí no arranca, porque esta es una sola expresión, sí, solo sí. No se le puede poner sí, tal cosa, solo sí, no. El sí, solo sí es como como un matrimonio que no se puede disolver. ¿Listo? Es completica. Vale, gracias, profesor. Ok. Bien. ¿Listo? ¿Solucionadas las preguntas? Perfecto. Ejercicio número 2. Con el ejercicio número 2, al igual que el primero, nos van a presentar, nos facilitan una bibliografía. Nuevamente los invito para que le echemos la leída a esa bibliografía, ¿vale? En este ejercicio nos plantean un argumento. Nos plantean un argumento al cual el cual tenemos que convertirlo en un lenguaje simbólico. Mirar ese lenguaje simbólico a qué ley de inferencia lógica se parece, cuál es la estructura, qué estructura Con- similar. Condicional, porque está el sí, entonces. No, aquí no tengo ningún sí, ningún condicional todavía, no me invente. Ay, pero ahora sí me va a meter en líos. ¿Listo? Listo, Juliet. Bueno, vamos a ver entonces. Como les decía, vamos a convertir este lenguaje natural, lo vamos a convertir en lenguaje simbólico. Y vamos a mirar en nuestra tabla de leyes a qué ley se parece para poder decir que esa ley aplicada es tal. ¿Listo? Y de acuerdo a esa ley, la ley debe tener tres premisas, o en el caso 2, tenemos que decir, sacar cuál es la conclusión de esta. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión de esa? Entonces, para el caso, les traigo un ejercicio similar a los que están planteados. Lo mismo, no me olviden, si seleccionaron la letra A, solucionan el ejercicio de la letra A, si no, el siguiente, o lo que sea. Entonces, no se les olvide. Vamos a definir el argumento en lenguaje simbólico. Vamos a nombrar a qué ley es la que está representando y vamos a identificar esa conclusión. ¿Cómo? De la siguiente forma. Esta es la tabla del resumen de leyes que tenemos. Échenle un pantallazo para que las tengan allá en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué estas? Porque es que están consultando unas tablas donde el silogismo disyuntivo lo están convirtiendo como Toledo Ponens, ¿ya? Entonces, esto no puede ser, porque el Toledo Ponens es una, el silogismo disyuntivo es otra, ¿ya? Entonces, por favor, estar certeros de cuáles son nuestras reglas de inferencia lógica. Estas son unas, voy a pasarle la siguiente, que es otro resumen de leyes, de reglas de leyes de inferencia lógica, que también nos puede ser de utilidad porque también pueden estar siendo nombradas allá. ¿Listo? Tomen ese pantallazo y vamos a seguir. Bien, el enlace de asistencia, ya sabe, lo paso ahorita más tardecito, no se me asusten. Y ahorita lo comparto para que se me registre. Bueno, no se me vayan a ir de la sala, por favor, sin haberse registrado. Bien, entonces, en el ejercicio número 2 me entregan el argumento. En el argumento nunca me van a entregar la conclusión. Yo tengo que encontrarla. ¿Sí? No me van a dar la conclusión. Yo tengo que encontrarla. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, les traigo que dice, no se me vayan, ya se me fue uno. ¿Sí ven el primero que les digo, lo primero que hacen? Uy. Bien, entonces, aquí dice, Carlos estudia ingeniería de sistemas o ingeniería industrial. Carlos no estudia ingeniería de sistemas. Ese es el argumento. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer esto? Lo primero es identificar las proposiciones. Entonces, para la primera proposición, voy a dejarla como Carlos estudia ingeniería de sistemas y la voy a llamar P, ¿cierto? Ahora voy a coger la segunda proposición y digo, Carlos estudia ingeniería industrial y la voy a llamar como Q. ¿Listo? Identifico las proposiciones. ¿Para qué? Para que me quede más fácil
poder buscar la estructura y poder comparar con qué ley se parece. ¿Vale? Ahora, como tengo que convertir toda esta carreta que está aquí en lenguaje natural, ahora la voy a convertir en lenguaje simbólico para saber cuál es, ¿cierto? Para saber cuál es. Entonces yo cojo y empiezo a convertir eso en símbolos de acuerdo a ese contexto, a ese argumento. Entonces me dice, Carlos estudia ingeniería de sistemas, que está representada por ¿qué letra? Abre paréntesis P. Muy bien, abro paréntesis y P. El conector, el O. Muy bien. ¿Sigue? Ingeniería. Q. Muy bien. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Negación. Negación de P. Negación de P, pero esta es la siguiente. Entonces le ponemos negación de P. Listo. Muy bien. Ahora, ya tengo esto. ¿A qué? Ya tengo la estructura, ¿cierto? Me falta ya la conclusión. ¿Qué estructura que tengo aquí se parece a la de las leyes de inferencia lógica que vimos hace un ratico? ¿A cuál se parece? ¿A qué ley? Mírenla bien, ténganla ahí en cuenta. Voy a pasar la diapositiva de las leyes para que las miremos. ¿Cuál es? ¿A cuál se parece? La 1. Ah, no, pero No. Ay, Modus, no, está difícil. modus tollens, tollens do tollens. No. La 4, toyendo. La 4. Ah, La 4, a la la 4. 4, ¿cierto? Mire, la 4 es la que más se parece a esa estructura. Mírenla bien, miren cómo está la 4. ¿Listo? Ahora voy a pasar otra vez a la diapositiva en la que estábamos trabajando. Miren, ¿sí ven? Entonces ya sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esa ley? Mírenla. Entonces tengo P o Q y tengo no P, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces me sirve, ¿cuál? Este pedacito. ¿Qué conclusión me entrega? Q. Q. Exactamente. Entonces, fíjense, la misma ley me está diciendo cuál es la conclusión que tengo que entregar allá. ¿Ya? Entonces, yo vuelvo al ejercicio y le digo, bueno, entonces, aquí me dice que es no P, entonces me va a quedar como Q la conclusión, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ya dijimos, la ley, la conclusión de esta será ¿qué? Carlos estudia ingeniería industrial. Estudia ingeniería de sistemas. Carlos definitivamente. estudia ingeniería industrial, porque es Q. Ah, perdón. Los pesqué, los engañé. Bien, listo. Fíjense, ¿ya? Entonces, Carlos estudia ingeniería industrial, porque estamos negando que Carlos no estudia ingeniería de sistemas. Entonces, si no estudia ingeniería industrial, ¿qué está estudiando? Pues ingeniería. Industrial. ¿Cierto? Fíjense, ya hallamos la conclusión. Dijimos que la ley que se parece, el lenguaje, bien, el lenguaje simbólico es este mismo. Y que es la ley llamada, ¿Tolendo qué? Tollens. Tolendo ponens. Tolendo ponens. No se les vaya a olvidar, tolendo ponens. No tolendo ponense, ni tonendo ponens, ni nada. No, tolendo ponens. ¿Listo? Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer en el ejercicio número 2. ¿Sí ven que es facilito? ¿Cierto? ¿Preguntas, una dudas, pregunta. inquietudes? Señora. Ese MTP en mayúscula, ¿de dónde sale? De aquí, mire. De aquí, mire. Pero es que como ahí solo aparece TP y ahí le aparece la M. ¿De dónde sale la M? Es la abreviación. ¿Dónde sale la M? Son las siglas de modus tollendo ponens. Exactamente.
El MTP sale de aquí, mire. MTP. Ah, ok, profe, Esta es a gracias. esta es esta y esta es esta otra. ¿Listo? Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Ejercicio número 2, ¿correcto? ¿Listo? Muy claro, muchas gracias. Correcto, con mucho gusto. ¿Listo? Doctor, yo Ese tengo es. una duda. ¿Qué pasó, Laura? Con respecto, bueno, al argumento que usted dijo hace ratos que empieza por sí, como ahorita la mayoría de argumentos empiezan por sí, ¿eso significa que es un símbolo o solamente empieza así? Esto representa. Si empieza por un sí, representa esto. Ah, ok, ¿Listo? gracias. Ok. ¿Es un qué? Condicional. Un condicional. Muy bien. Exacto. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Profe, buenas noches, con Paola Sánchez. Buenas noches, Paola. Profe, en este segundo ejercicio, ¿uno puede jugar con el texto para armar las proposiciones, profe? ¿Que si puede qué con el texto? O sea, ¿uno puede organizar el texto para armar las proposiciones, Sí, profe? claro, mire. No, organizar el texto, no, el texto ya está organizado. Usted simplemente tiene que identificar las proposiciones, sacarlas allá. Tal y como está en el texto, usted simplemente identifique las proposiciones y las nombra, y las identifica y las ordena. No más. Pare de contar. El texto usted no lo puede modificar. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. El texto no lo pueden tocar, ni lo pueden cambiar, ni le pueden hacer ninguna otra cosa. El texto, como está escrito, escrito está. Y no se le puede hacer absolutamente nada. Ningún cambio, ninguna corrección, nada. Tal y como está, se va a desarrollar. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Bien, ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, también nos entregan la bibliografía. Nuevamente les recomiendo echémosle la edita para recordar esos temitas, para recordar esos temas, porque son indispensables. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio número 3? En el ejercicio número 3 nos están entregando una expresión simbólica, una conclusión y el desglosamiento de las premisas en columna. ¿Para qué? Para poder completar un resultado, una respuesta, diciendo qué ley de inferencia apliqué y qué premisas utilicé para poder obtener esa premisa inicial. ¿Listo? Queda enredado, pero vamos a ver si lo podemos sacar aquí en contexto. Entonces, nos dice completar esa tabla de verdad estableciendo las leyes y las premisas utilizadas. ¿Qué ley utilicé y con qué premisas? Bueno, y realizar la tabla de verdad mediante el simulador. Aquí ya no nos piden la tabla de verdad manual, solamente vamos a comprobar con el simulador. Como es una expresión a la cual le vamos a aplicar las leyes de inferencia, nos tendremos que tener una tautología. Si no resulta una tautología, entonces no podemos aplicar la ley de inferencia. La mala noticia es que todas son tautologías. ¿Listo? Listo. Entonces, ejercicio número 3. Nos dicen, tenemos la expresión simbólica. Tenemos la premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, digo, la conclusión y listo. ¿Ya? Ahora, nos piden completar esta tabla. Nos dicen que utilizando estas premisas con la ayuda de las leyes de inferencia lógica, tenemos que utilizar cada uno de estos pasos para poder llegar a la conclusión que es esta. La conclusión es esta misma que tenemos aquí también. ¿Listo? Entonces, esta es la conclusión a la cual tenemos que llegar. Esta conclusión es esta, que es esta misma. ¿Listo? Tenemos que llegar a esa conclusión. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar. En las webs, yo siempre les recomiendo a los estudiantes que miremos a ver una de las leyes que nos facilita el desarrollo de los ejercicios, pero en este caso no nos va a servir.
Yo siempre recomiendo que utilicemos la ley de la simplificación. Es una ley que me permite destruir una premisa para poder combinarla con otra, aplicando una ley y obtener un resultado. Pero en este caso, no voy a poder aplicar esta ley, porque la ley de la simplificación solo y únicamente va a aplicar cuando hay una conjunción. ¿Listo? Entonces, como no puedo aplicar esa, yo tengo que mirar otra ley que me dé este resultado. Que me dé este resultado, que me dé el resultado de la premisa 4. Tengo que mirar una ley que me haga llegar, que me haga entender cómo obtengo la premisa 4 y obtener P, entonces no R. Tengo que mirar qué ley, qué estructura, qué ley con su estructura me va a otorgar, me va a ofrecer la oportunidad de poder obtener la premisa número 4 con estas dos otras, dos premisas, con estas dos proposiciones en esa premisa. ¿Listo? Entonces miramos rápidamente, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces yo simplemente voy y miro en mis tablas, en mis leyes. Entonces vamos a mirar en las leyes y miramos, me dice que es P y no R, P y no R, ¿cierto? Que es P y no R, ¿cierto? Sí o sí. Sí, espérenme, aquí está. ¿Esto no es? Ay, juichica, me pasó. Bueno, que ojalá no la hagan caso. A ver, P entonces no R, P entonces no R, P entonces no R. Entonces yo busco una ley que me diga P entonces no R, P entonces no R, P entonces R. ¿Cuál sería? ¿Qué ley sería igual a esa? Que me dé ese resultado, la respuesta, la conclusión, P entonces R. ¿Cuál sería? ¿Poniendo ponents? No, ¿cierto? Gracias, Jonathan. Tolendo Tollens, tampoco, porque la conclusión está solita, mire, en ambas estructuras. Silogismo hipotético. Ah, silogismo hipotético, mire. Puede ser. Entonces me tengo una P, tengo la R. Ah, entonces esta ley es la que me puede ser de utilidad para poder utilizarla ya. Entonces, bueno, voy a tenerla en cuenta. Silogismo hipotético. Entonces, vuelvo a mi ejercicio y le digo, voy a utilizar la ley del silogismo hipotético. ¿Con qué proposiciones? ¿Con qué proposiciones, Jonathan? ¿Vieron la estructura? ¿Vieron la estructura del silogismo hipotético? P entonces R era. P, entonces R. Muy bien, no importa. No importa. Si es P, entonces no importa. En la negación no interesa. En el silogismo hipotético es válido. Si no aparece la negación. Bueno, es como si tuviéramos lo mismo, pero sin la negación. ¿Vale? Entonces, si vimos bien allá, si vimos bien la estructura del silogismo hipotético, allá voy a trabajarla con la premisa 1 y la premisa 2, ¿cierto? Al usar la premisa 1 y la premisa 2, digo que voy a aplicar el silogismo hipotético y voy a obtener lo que es P4. ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido? Buenas. Ah, profe, ahí se cancelarían las Q. ¿Y cómo es el proceso? Sí. Si nosotros vemos la estructura del silogismo hipotético, el silogismo hipotético me dice que es P, entonces Q, perdón que lo escriba aquí con el mouse, pero es que es una mamá. Nos dice Q, entonces, la del silogismo hipotético, ¿no? Entonces, observen que aquí el silogismo hipotético me anula las que son, ¿se acuerdan que ya en matemáticas en el colegio nos decían que cuando eran iguales se anulaban las dos? Entonces, como se anulan esas dos, conservo la primera, que sería P, conservo el conector y conservo el consecuente de la segunda. Y listo. ¿Sí? Entonces, observen que las Q se eliminan. Al eliminar las Q, voy a obtener ese resultado. ¿De acuerdo? Tutor, ahí le falta el no R.
No importa, estoy hablando de la estructura del silogismo hipotético, no la del ejercicio. ¿Sí? La de la ley del silogismo. Pero si aquí tiene la no R, desde luego, va a conservar su negación también. ¿Listo? No es problema, tranquilo. Estaba hablando Profe, de la estructura del silogismo hipotético. Señora. profe, o sea que no miramos si tenga negación, sino que nos vamos a las tablitas y miramos el resultado, a ver cómo se resuelve. Pues Y lo tiene que mirar la importante es negación porque negación o no hay. tiene que mirar la negación porque también tiene que tenerla en cuenta. ¿Sí? ¿En qué momento la va a aceptar? ¿En qué momento no se la va a aceptar? Por ejemplo, en el silogismo hipotético, en este silogismo hipotético, fíjese que la estructura era así. Perdón. Ay, coja el color. Tenemos aquí Q. La estructura del silogismo hipotético es así. Pero aquí le estamos agregando la negación. O sea, no R. Y va, como se anulan estas dos, pues voy a conservar la no R también, ¿cierto? Conservo la primera y conservo la segunda. ¿Listo? Lo mismo Profe, sucederá allá. profe, lo que yo me refiero es que tenemos las premisas, ¿no? Hay una que tiene negación. Para Sí. esa ley no importa si tenga negación o no, pero para las otras tampoco. Para las otras tampoco, pues ya dependiendo de la ley que usted vaya a utilizar, mire. ¿Listo? Pues mire, hay casos en que si estamos aplicando el modus ponendo ponens, puede ser que esta negación la tenga aquí. ¿Sí? No la tenga arriba, sino la tenga aquí abajo. Sirve. Que sea P, entonces Q y abajo no P. Me sirve también. ¿Listo? Ah, no, mentiras. Ahí le estoy diciendo mentiras. No se deje creer. Ahí le estoy diciendo mentiras. Porque aquí me está afectando es P, ¿cierto? Aquí me está afectando P. Entonces, fíjense, aquí está la negación de Q. Aquí se están eliminando las dos P. Entonces, si se eliminan las dos P, pues voy a conservar la misma negación. ¿Listo? Ese caso que les estaba hablando era en el caso del Tolendo Ponens. ¿Ya? En el caso de Tolendo Ponens. Si la negación está en la segunda premisa, pues voy a utilizar la estructura normal. Pero si la negación se encuentra arriba y aquí no la tiene, pues me va a suceder lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy eliminando las P y al eliminar la P solo me va a quedar la Q. ¿Sí? Observen que en ese caso no voy a tener afectación de las negaciones en las proposiciones. ¿Sí? ¿Listo? Ah, sí, señor, sí. Hay que saber mirar las leyes. Exactamente, hay que saber mirarlas e interpretarlas, porque eso es lo que nos está diciendo. Fíjense, en la parte, en lo que le decía, poniendo pones, si yo le pongo la P en la negación a P, pues me va a servir de nada porque voy a obtener solamente Q. En el poniendo ponen se van a eliminar las P. En el modus tollendo tollens, fíjense. ¿Cómo? Bueno, en el caso del Tolendo Tollens, si yo tengo la Q aquí, la negación de Q en la segunda premisa, pues listo, bien, ¿ya? ¿Sí? No hay problema. Pero si resulta que en este caso, en este casito, ay, pero que es que no me deja coger el borrador a tiempo, esta cosa me está tomando el pelo, se me está dañando. Suelte. En este caso del modus tollendo tollens, si la negación no está aquí, sino que está aquí arribita, ¿ya? Sino que está aquí, pues va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque la negación no importa si está en la segunda o si está en la primera. Lo importante es que una de las dos esté negada. ¿Sí ven? Aquí Q está afirmada y aquí está negada. La estructura anterior, Q está negada en la segunda y afirmada en la primera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es para el caso del Toledo Ponens.
Tolendo Tollens. Tengo que mirar bien la estructura para poder saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Sí, señor, muchas gracias. Ok, perfecto. Listo. Vamos a completar nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos decía, ¿dónde estamos? Aquí. Vamos a continuar. Nos dice que tengo que hallar el siguiente paso. Tengo que hallar P. ¿De dónde obtengo P? ¿Dónde tengo la premisa 5 que es P? En P1. En P1. ¿Cierto? ¿Sí? ¿En P1? Sí, ahí vi una que decía como simplificación y aducción, algo así. Resulta que la simplificación, si nosotros miramos nuestras tablas de ley, vuelve y juega aquí nuestras tablas de ley, si nosotros miramos la adjunción y la simplificación, la adjunción únicamente trabaja con una solita, no me va a servir. Y la simplificación me trabaja con una premisa. Y la simplificación simplemente es, me permite eliminar una o me permite eliminar la otra. ¿Ya? Por lo tanto, la simplificación no me sirve. Y mire el conector con el que está trabajando. ¿El conector es un qué? Una disyunción, ¿cierto? ¿Sí? En ambos casos. Sí, señor, sí, La señor. disyunción no me va a servir. ¿Cierto? No me va a servir la simplificación. Entonces, yo tengo que mirar qué otra ley es la que yo puedo utilizar en este ejercicio. Pero resulta, ojo, resulta que yo ya tengo una premisa que acabé de hallar, que es la premisa 4. ¿Sí? Ya voy a utilizar la premisa 4, que fue la que acabé de hallar. Y puedo sacar esta P. Si yo necesito sacar esta P, necesito eliminar esta no R. ¿Con cuál la puedo combinar para poder eliminar esta R? La segunda premisa. ¿Con la 3? P3. Con la premisa 3, exactamente, porque la premisa 3 está solita, mire, ¿cierto? Entonces, recordemos que hay una ley que me dice que si tengo P, entonces no R, y tengo otra R, ¿qué voy a obtener? Entonces, miramos nuestras leyes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? P, entonces no R y R. P, entonces R y no R. Entonces buscamos P, entonces Q y no Q. Entonces, P, entonces Q y no Q. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que me pueda servir? Modos. La Modos simplificación disyuntiva. No. La segunda. Simplificación disyuntiva, no, porque la simplificación disyuntiva, ¿cuántas Modus premisas tollendo tiene? tollens. Miremos la simplificación disyuntiva, ¿cuántas premisas tiene? 1, 2, 3 premisas, ¿cierto? Y yo solamente estoy trabajando con 2 premisas. Por lo tanto, esta no me sirve. ¿Me sirve? Ah, el tolendo, lo que les decía del símbolo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, puedo utilizar el tolendo tollens. ¿Por qué? Porque hay un condicional allá en el ejercicio. Y la única que tiene condicional y tiene una R negada es ese. Fíjense, aquí tengo 2 condicionales, aquí tengo una disyunción, aquí no tengo nada, aquí tengo una conjunción, aquí tampoco tengo nada, aquí tengo 3 premisas, aquí tengo otras 3 premisas, aquí tengo 2, pero esta me dice que la estoy anexando, por lo tanto tampoco me sirve. Esto tengo una sola premisa y una conclusión. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Pues de esta forma nosotros miramos bien y analizamos cuál es el que me va a servir. ¿Estamos? Entonces, la única que me va a servir será ¿cuál? ¿El tolendo quién? Tollens, ¿cierto? la 2. ¿Con quiénes dijimos? Con la premisa. Premisa 1 y premisa 3. Premisa 3 y premisa 4. No la 1. Premisa 3 y premisa 4, que fue la que acabamos de hallar. ¿Ya? La que acabamos de hallar, la utilizamos. Si nosotros ya usamos una premisa, ya no la podemos volver a utilizar. ¿Ya? Es como usar una cafetera con un café ya de 2 días. No me sirve, ¿cierto? Entonces, si ya usé una premisa, esa no la puedo volver a utilizar. Entonces, digo, voy a utilizar la que acabé de hallar, que es la premisa 4,
con la premisa 3 que no la he utilizado, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la premisa 4, ¿utilizando qué ley dijimos? Exactamente. ¿Sí? ¿Dijimos esa o dijimos la otra? La otra, la Toledo Tollens. Tollens. Toledo Tollens. Leyendo Tollens. Listo, miremos entonces qué pasó con esto, que nos salió aquí al revés. ¿Ya? ¿Cuál estábamos negando? ¿Cuál estaba negando? ¿Se acuerdan? Vuelve y juega. Miremos el ejercicio. Estamos con P, entonces no R. Y tenemos R. P, entonces no R. P, entonces no R. Y tenemos P, entonces no R. Y tenemos R. ¿Cierto? Entonces es tolendo tollens, no ponendo ponens. Ahí tenemos un error. ¿Cierto? Entonces le decimos que utilizamos el tolendo tollens. Aquí fue un error de edición. Entonces el modus tolendo tollens. El modus tolendo tollens. ¿Y qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? P5. P5, exactamente. Que sería la P, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Ahora, tengo que llegar a la conclusión. Resulta que la conclusión me dice que hay P o Q, pero aquí en ningún lado tengo la Q solita, está combinada aquí. O tengo que hacer otro paso o tengo que utilizar una ley que hay allá, ¿cierto? Entonces, como no tengo la Q sola y no me dan más espacios, pues entonces yo utilizo una de las leyes que tenemos allá, que se llama ley de ¿qué? Adición. Ley de la adición. ¿Qué me dice la ley de la adición? Que si yo tengo una premisa, puedo adicionarle la otra para poder obtener la premisa resultante. ¿Sí? Tutor, una consulta. Cuando Señor. adiciono, debe llevar la conjunción. Sí, Debes la conjunción necesariamente no. La conjunción no, mire. Perdón, el símbolo. Eso. La disyunción. Disyunción, sí, señor. Qué pena. Correcto, sí, señor. Siempre. Siempre debe Eso llevar ese. Si no, no siempre. aplica. Si no, no aplica. Gracias. ¿Listo? Entonces ahí aplicamos la adición en nuestro ejercicio. Entonces, bueno, me queda más fácil. Entonces yo cojo la premisa número 5 y le aplico la ley de la adición para poder obtener la conclusión y decir que el ejercicio me quedó listo. Bueno. ¿Vale? Buenas. Me quedó un errorcito de edición, pero bueno. Sí, señor. Sí, señor. Quedó solucionado y quedó claro, ¿cierto? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Fue una consulta, discúlpeme. Señor. Cuando se enuncia el resultado, tengo que ponerlo en orden. Por ejemplo, en el segundo caso era P4 y P3. Sí. Si yo pongo P3, P4, ¿me queda bien? ¿O? No, sí, le queda bien también. En este caso, el orden de los sumandos no nos altera el producto, pero en ese caso. Perfecto. Si pone P3 y P4, pues no hay problema. Si pone P4 y P3, no hay problema. Está indicando que está utilizando la premisa número 3 y la premisa número 4 en los dos casos. Perfecto, muchas gracias. Ok. Comprobamos con nuestro simulador lógico y decimos que es una tautología, supuestamente. ¿Listo? Bueno, este es un resultado no es de esa, porque aquí miren, tengo un resultado totalmente diferente y ya. ¿Listo? ¿Qué, Laura? No la entendí. Me imagino que sí. Bien, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿Dudas, preguntas, inquietudes del ejercicio número 3? Mientras que piensan en las preguntas, voy a compartirles el enlace de asistencia. ¿Les parece? ¿Sí? Mientras que piensan en las preguntitas que tenemos por ahí pendientes. Sí, tutor.
Entonces, voy a compartirles el enlace de asistencia, registro de asistencia del B-Learning del 14 de abril. Tema, métodos para comprobar la validez del argumento. No se les vaya a olvidar. Quien realizó la sesión, no se les vaya a olvidar también, nombre Nevardo Alonso Ayala Rojas. Entonces, ahí les comparto los enlaces, el registro de asistencia, les comparto el enlace de evaluación de la actividad, el nombre del tutor, el tema de la sesión, y allá como le van a preguntar qué sesión es, vamos a poner la sesión número 2. ¿Listo? Segunda sesión. Segunda sesión. Entonces, ahí en la asistencia, diligencien esa información, voy a dar un tiempito para que hagan eso, y mientras tanto vamos a solucionar preguntas. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Buenas. Profe, esta pues, reunión va a quedar grabada. Es que yo digamos que me alcancé a conectar, pero un poco tarde, entonces me gustaría volver a revisar la información desde el principio. Sí, señora, sí va a quedar grabada desde el pego. Vale, vale, muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Bien, vayan pensando, van mirando qué otra pregunta tienen. A ver qué podemos hacer al respecto. Vayan diligenciando la información. Van diligenciando la asistencia. Tutor, qué pena. Lo que pasa es que a mí también me pasó igual. Yo llegué un poco tarde. ¿Dónde queda archivada la grabación? La grabación queda en el entorno de información inicial, donde dice encuentros B-Learning. Allá va a quedar esa grabación. Y si no, entonces me escriben al correo donde encontraron la convocatoria y en respuesta les estaré enviando el enlace de la grabación. Bueno, también podemos hacer eso. Ahora, si necesitan también asesoría presencial, recuerden que estamos en la sede en Bucaramanga de la carrera 16 con décima frente al Colegio Las Belemitas. Allá nos encuentran de lunes a sábado de 9 de la mañana a 12 del día. Allá podemos estar también para poder aclarar y acompañarles en las dudas que tengan respecto a los ejercicios. ¿Vale? Tutor, es la segunda sesión. Sí, señora, es la segunda sesión. Y estaba mirando el ejercicio que acabamos de hacer y resulta que no hay error. Sí es la ley que estamos utilizando. Estaba bien. El modus ponendo ponens. No había ningún error. Yo sí dije, pero imposible, si ese ejercicio lo he verificado. No hay ningún error. Sí está bien. Bueno, Q, P, entonces no R. Tenemos entonces no R. Tenemos R. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta, inquietud? ¿Ya diligenciamos la asistencia? Para poder continuar con nuestro ejercicio número 4, que ya es más larguito. Ya, sí, señor. Listo. Espéreme.
Bien, entonces. Listo. Compartir pantalla. Listo. Continuamos entonces. ¿Ya me están viendo pantalla? Sí, señor. Listo. Ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, también nos proporcionan la bibliografía. Vamos a revisarla y a tenerla en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que nos están entregando allá? Nos entregan la expresión simbólica, las premisas y la conclusión. ¿Qué es lo que nos piden hacer allá? ¿Qué es lo que nos piden hacer allá? Primero, definir las proposiciones lógicas simples. Recordemos que cada uno va a definir sus propias proposiciones en contexto académico. No tienen por qué haber proposiciones iguales, porque cada uno tiene su forma de escribir. Listo, con mucho gusto. No se me vayan a ir todavía. No se me vayan a ir todavía, por favor. Vamos a hablar del último ejercicio. Entonces, habiendo hecho eso, vamos a reemplazar las variables y vamos a crear el lenguaje natural. Vamos a generar nuestra tabla de verdad manual, vamos a comprobarla con el simulador, definimos si una tautología, contradicción o contingencia y por último aplicamos las leyes de inferencia lógica. ¿Listo? Recordemos que para crear la tabla de inferencia lógica tenemos que utilizar la regla de 2 a la n, dependiendo de la cantidad de filas, y poder crear nuestra tabla de verdad. Las tablas de verdad de cada uno de los conectores, de la conjunción, disyunción, del bicondicional, del condicional, tenemos que tenerla en cuenta también para la construcción de la tabla de verdad. Y el resumen de las leyes de inferencia lógica, que son las que vamos a aplicar para comprobar la validez del argumento. Entonces, son dos resúmenes que bueno, vamos a tener en cuenta. También les puedo compartir ese resumen de leyes en caso de que lo lleguen a necesitar. De pronto puedo, de quienes puedan revisar el campus B en el entorno de información inicial, en el foro de soporte técnico, voy a compartir las grabaciones de las 2 sesiones B-Learning, también para que puedan ingresar. El foro de soporte técnico que yo tengo allá publicado. ¿Listo? Va a estar ahí también a disposición de ustedes. Entonces, tenemos nuestra expresión simbólica. Vamos a identificar nuestras premisas. Las desglosamos así. Y ahora vamos a definir nuestras proposiciones simples. Recordemos, vamos a definir las proposiciones simples. Entonces decimos, a P le voy a escribir los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. A Q le voy a escribir la calificación asignada será buena. A R cumplen con sus deberes académicos. Y listo. P, Q y R. ¿Por qué? Porque solo son 3 proposiciones. ¿Listo? Ahora, con la ayuda de estas proposiciones que yo acabo de crear, voy a crear el lenguaje simbólico, el texto, traduciendo esa expresión simbólica que me acaban de dar. Esta expresión simbólica la voy a traducir con esas proposiciones. Lo mismo que hicimos en el ejercicio número 1. Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, hacemos eso. Entonces, cogemos nuestra expresión simbólica y empezamos con nuestras proposiciones. Cogemos la primera, que es P. ¿Qué me dice que es P? Entonces me dice, los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. ¿Cierto? Pero, observen, como hay un condicional, ¿con qué tengo que arrancar? Si los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. Perfecto, si los trabajos que entregan los estudiantes son buenos, ahora sí viene el condicional. Entonces, Q, ¿qué me representa Q? La calificación asignada será buena. Exactamente, muy bien. Ahora, viene el siguiente conector, que es el I, ¿cierto? Y seguimos con P. Los trabajos... Exactamente, los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. Y R. Y R.
Y cumplen con sus deberes académicos. Cumplen con sus deberes académicos. Muy bien. Seguimos. El otro I. Y Hay una negación. ¿Alguien está viendo por allá novela y Por nos favor, interrumpe? respetemos la clase. Nos interrumpe. Entonces, observen que aquí, aparte de tener la negación, tenemos un condicional, ¿cierto? ¿Cómo arrancamos? Sí. 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 Si no Q. La calificación asignada no será Si no buena. Q, si no Q. Muy bien. Si la calificación asignada no es buena, muy bien. Entonces, ¿qué? No cumplen No R. con No sus deberes académicos. Exactamente, no cumplen con sus deberes académicos. La conclusión, por lo tanto, o si quieren poner entonces, también no hay ningún problema. La Por lo calificación tanto, asignada la calificación asignada será buena. será buena. Y listo, ya traduje la expresión simbólica en un lenguaje natural, en un texto. ¿Listo? No hay pierde, simplemente es seguir el orden con sus respectivos conectores y la gramática del español. Es lo único que se debe tener en cuenta. Listo, habiendo hecho eso, ahora vamos a crear nuestra tabla de verdad. Bueno, ¿cuántas proposiciones son? 3. ¿Cierto? 3. ¿Cuántos valores de verdad? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas filas? 8. Muy bien. Entonces cogemos nuestras proposiciones y 8 valores de verdad. Dirán, pero ¿por qué esa tabla tan larga? Porque resulta que yo Miren los tengo que meter, negativos. en cada cajoncito tengo que meter una operación. Tengo que también tener en cuenta los valores de las proposiciones que están negadas, no negativos, porque los negativos son en física y en otras matemáticas, aquí somos negados. Tenemos que tener en cuenta también esos valores que son los que tenemos que incluir. Entonces, tengo a no Q y a no R que tengo que incluirlos en mi tabla de verdad para poderles hallar los valores, ¿cierto? Entonces, tengo no Q y tengo no R. ¿Listo? Ahora sí, en cada cajoncito de mi tabla tengo que incluir esas operaciones que van. Observen que tengo varios paréntesis. Tengo 3 paréntesis de operaciones. Tengo que empezar de izquierda a derecha en el mismo orden y después con la combinación de los conectores. Entonces, lo primero que voy a coger es esta operación y la voy a meter. Después, cojo esta otra operación que está entre paréntesis y la incluyo aquí. Después, cojo esta otra y la incluyo aquí. ¿Listo? Ahora, resulta que tengo que combinarla con los conectores. Entonces, voy a coger la primera con la segunda y ese conector. Y la incluyo aquí. ¿Cierto? ¿Sí? Tenganlo en cuenta. Ahora, tengo que coger las siguientes. Como ya está combinado esta con esta otra, entonces cojo con la siguiente y su respectivo conector, que es este. ¿Ya? Y lo incluyo aquí. ¿Listo? Y por último, voy a coger toda la expresión simbólica y la meto en el último cajoncito. Para una expresión simbólica larga, esta es la forma más adecuada para crear esa tabla de verdad. ¿Quedó entendido? ¿Sí? Sí, señor. Bien. Ahora, vamos a hallarle los valores a cada uno de estos valores, ya a cada una de estas operaciones. Ya sabemos que para no Q y para no R es lo contrario de los valores de Q y de R, ¿cierto? Entonces, para no Q, sabemos que es falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y para no R, es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, verdadero. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la operación de la primera, ay Dios santo, se me fue aquí. Del primer cajoncito, que decimos P, entonces Q. Entonces, cogemos los valores de P y los valores de Q con la tabla del condicional. Entonces, miramos rápidamente la tabla del condicional
y vamos a obtener los valores. Cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, ¿qué voy a obtener en el condicional? Verdadero, Verdadero. entonces verdadero, ¿qué me da? Verdadero Verdadero. ya es igual, pues verdadero. Verdadero, entonces falso, ¿qué será igual? La Falso. primera es verdadera, la segunda es falsa. En el condicional me da falso. Muy bien. Esta es igual, pues será falso. Falso, entonces verdadero. ¿Qué me da? Verdadero. Verdadero. Esta es igual, me dará verdadero. Y falso, entonces falso, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero. Y como esta es igual, pues también será verdadero. Listo. Ya tengo la primera operación entre conjuntos con sus valores. Ahora voy a coger los valores de la siguiente, que son los valores de P, los valores de R, con la tabla de la conjunción. Entonces miramos rápidamente la tabla de la conjunción y obtenemos esos valores. Con la tabla de la conjunción decimos si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, ¿qué voy a obtener? Falso. Verdadero. Verdadero. Al falso. No. Recuerde que la conjunción, si las dos son verdaderas, la conjunción será verdadera. Los demás serán falsos, ¿cierto? Entonces aquí será falso, ¿cierto? Verdadero y verdadero, pues ya sabemos que es verdadero. Verdadero. Verdadero y falso será Falso. falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, miremos la tabla. Falso. Falso, muy bien. Falso y verdadero, con la tabla de la conjunción. Falso. Falso, muy bien. Falso y falso. 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 Excelente. Listo. Tengan en cuenta la tablita esa. Listo, fíjense, ya sacamos a la siguiente, ahora vamos con la otra operación. Los valores negados de no Q y no R. Entonces vamos a coger los valores de no Q, los valores de no R y miramos rápidamente la tabla del condicional. La tabla del condicional me dice, si la primera es verdadera y entonces la segunda es falsa, ¿qué voy a obtener? Falso, entonces falso, ¿qué me da? ¿Verdadero? Verdadero, sí señor. Falso, entonces verdadero, ¿qué me va a dar? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero, entonces falso, ¿qué me va a dar? Falso. Falso, excelente. Verdadero, entonces verdadero, ¿me va a dar? Falso. Verdadero. Ah, Verdadero. 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 Muy bien. Verdadero. Falso, entonces falso, ¿me va a dar? Verdadero. 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 Y aquí, falso, entonces verdadero. Verdadero. También. Verdadero. Verdadero, entonces falso. 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 ¿Y en la otra? Verdadero. Verdadero. Excelente. ¿Listo? Ahí nos vamos haciendo duchos en eso. Ya. Decían que la tabla de verdad es muy difícil hacerla. No, miren que no es difícil. Simplemente le ponemos cuidado que es lo que estamos haciendo. Listo. Ahora vamos a coger los valores de esa primera operación que hicimos y la segunda operación que hicimos de segunda con la tabla de la conjunción. Entonces miramos rápidamente la tabla de la conjunción y cogemos el primer valor de esa operación y el segundo. Y decimos verdadero y verdadero, si la primera es verdadera. Verdadero. ¿Es verdadero me da? Verdadero. Verdadero y falso me da? Falso. Falso. Falso y verdadero? Falso. 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 Y falso. Exactamente, listo. Mire, tan fácil. Ya sabemos que cuando es una conjunción, las dos primeras, si son verdaderas, pues será verdadero. Lo demás será falso. ¿Sí? Esa es la forma de aprender, Nora. Listo. Ahora, vamos a coger esta operación que acabamos de hallar con los valores de las negaciones. Pero fíjense en el orden. Observen que primero está la operación de las negadas y después el otro. Pero en la expresión simbólica está primero la combinación y después está la de las proposiciones negadas, ¿cierto? Siempre debemos seguir este orden. Entonces, por ahí me estaban diciendo que por qué lo había cogido. Pues por el orden de la expresión simbólica. Y decimos, ¿con qué conector? Primero que todo, ¿qué conector vamos a utilizar? Mire, este que está aquí. ¿Conjunción? Conjunción, señor. Correcto, conjunción. Listo. Entonces decimos verdadero y verdadero. Verdadero. Verdadero.
Muy bien. Falso y verdadero, ¿me da? Falso. De ahí para abajo todas falsas. Todas serían Falso falsas, y sí. falso, pues falso. Muy bien. Excelente, porque es la de la conjunción, ¿cierto? Cuando son las dos verdaderas, pues será verdadero. Pero fíjense en el orden, ¿cierto? No se lo olviden, que es de aquí para allá. ¿Ya? Todos en ese mismo orden. Y listo, ya tendríamos eso. Ahora vamos a hallar el último cajoncito con sus valores de verdad, que es toda la expresión simbólica. Lo mismo, vamos a coger toda esta que acabamos de hallar, que es esta misma, esta es esta, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que es el condicional, entonces buscamos la tabla del condicional y vamos a coger los valores de Q. Los valores de Q están aquí al inicio. Entonces, en ese mismo orden, hallamos esos valores y decimos, de acuerdo al condicional, la tabla del condicional, si tengo verdadero, entonces verdadero, ¿qué me va a dar? Verdadero. Verdadero. Falso, entonces verdadero. 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 Falso, entonces falso, ¿qué me va a dar? Verdadero. Falso, entonces falso, ¿qué me va a dar? Verdadero. Verdadero. Falso, entonces verdadero será. Verdadero. Verdadero. Falso, entonces verdadero. Ya sabemos que es verdadero. De ahí para Falso, todas verdaderas. entonces falso será verdadero. Y aquí, falso es igual, será verdadero. ¿Qué obtuvimos? Una Tautología. tautología. Correcto. Y listo, fíjense. Así hallamos los valores de verdad de nuestra tabla. Aquí creo que no hay preguntas. Hasta aquí hemos entendido todo, ¿cierto? ¿Sí o sí? ¿Cierto que sí? Sí, señor, sí, señor. Bien. Ahora, viene lo bueno del negocio. Ah, bueno, es la comprobación con el simulador. Ya sabemos que comprobamos, la pasamos allá por el simulador y obtenemos el resultado. ¿Sí? Obtenemos el resultado. Y viene ahora sí la comprobación aplicando las leyes de inferencia lógica. Vamos a comprobar que ese argumento es cierto, que ese argumento es válido aplicando las leyes de inferencia lógica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, cogemos nuestra expresión simbólica y la desglosamos en las diferentes premisas con su conclusión. ¿Listo? Y empezamos a hallar la siguiente premisa, que será la premisa número 4. Me dice que tengo que llegar a la conclusión. Tengo que llegar a la conclusión utilizando esas premisas con la ayuda de mis leyes de inferencia lógica. Entonces, yo tengo que mirar en dónde tengo esa proposición, dentro de las premisas que tengo planteadas. ¿Dónde tengo esa premisa que me representa la conclusión? P1. Entonces, si yo miro, muy bien, tengo en P1 y en P3, ¿cierto? Mire, está la Q, aquí está la no Q, ¿cierto? Pero yo utilizaría P1, que es la que más se parece a la conclusión. Esta tiene su negación, por lo tanto, no la utilizaría por el momento si quiero hacerlo del modo más rápido. No del modo fácil, sino del modo más rápido. ¿Listo? Entonces yo voy a utilizar la premisa 1. Pero resulta que si voy a utilizar la premisa 1, tengo que eliminar esa P. Tengo que eliminar esa P, ¿cierto? Y la única forma de eliminar esa P es que yo tenga una estructura que me permita eliminarla normalita. Entonces, que tenga una P, otra P y poder eliminar estas dos y que me quede solo Q, ¿cierto? Pero resulta que yo no tengo una P solita en todas las premisas. No tengo una P solita. ¿Cómo hago para obtener esa P solita? Hay una ley que me permite romper una premisa, que se llama la ley de... ¿Cómo se llama la ley que me permite romper una premisa y convertirla en dos? La de adición. Romperla, no aumentarla. Lo contrario de adición, ¿qué es?
¿La ley de quién? La ley de simplificación. La ley de simplificación, muy bien. La ley de la simplificación, ¿qué me dice? Que yo puedo romper una premisa convirtiendo una en dos con una característica especial. ¿Qué característica debe tener la simplificación para que yo la pueda utilizar? ¿Con qué conector debe estar trabajando? ¿Con el conector? ¿Ah? ¿Condicional? Ah, no. Con conjunción. Ah, conjunción, muy bien. Entonces P2 se usa. La simplificación la puedo utilizar con la conjunción. Entonces, la única que tiene conjunción es la P2, ¿cierto? Ah, bueno. Ay. Entonces, voy a utilizar la P2. Primero voy a hacer eso. Voy a romper la premisa para poder tener esa P y poderla combinar con la otra para que yo pueda eliminar esas dos P y poder tener la Q. ¿Listo? Fíjense todo lo que toca mirarle y toca pensarle el ejercicio. Listo. Entonces, yo digo, voy a crear la premisa 4 aplicando la ley de la simplificación en la premisa número 2. Yo puedo dejar la P solita. También, si quiero decir, pues listo, vuelvo a crear la premisa 5, aplico la ley de la simplificación en la misma premisa y obtengo la R. Fíjense, de la P2 la rompí y obtuve dos premisas más. ¿Listo? La simplificación me permite romper una premisa y convertirla en dos. Ahora sí. Ahora, ¿se acuerdan de la estructura que tenía? Entonces, ya dije que iba a trabajar con la P porque de ahí es donde tengo la Q. Y en la estructura que ya había dicho, tengo una P, un condicional y una Q. Ahora sí tengo una P que está aquí, mírenla, en la premisa 4. Ahora sí la tengo ahí. Entonces, si yo tengo esto, puedo eliminar esas dos. Queda Q sola. Elimino esta con esta otra y me va a quedar la Q solita. ¿Qué estructura o qué ley se parece a esta que yo pueda utilizar? Pues esa la voy a convertir en la premisa número 6. Poniendo ponens. ¿Poniendo quién? Ponens. Poniendo Ponens, correcto. Entonces digo, voy a utilizar la ley del modus poniendo ponens con la premisa número 1 y la premisa número 4, o la premisa 4 y la premisa 1. Fíjense, el orden no importa. Y voy a obtener ¿qué? Q. Q. Al llegar a Q, yo miro que esta es exactamente igual a esta. Por lo tanto, voy a decir que ya terminé el ejercicio porque ya llegué a la conclusión y voy a decir que el argumento es válido. Lo plasmo en Word y lo subo al foro esperando la realimentación del tutor diciéndome que está correcto mi ejercicio. Y listo, paré de contar. Como ven, es un poquito de cuidado de poner, de poner la atención, qué es lo que estamos haciendo y listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No siempre esta es la única forma de solucionar el ejercicio, ¿no? Tenemos otros caminos también. Hay un segundo camino que podemos utilizar o un tercer camino si lo quieren utilizar. Hay diferentes formas de poder llegar a la conclusión. Generalmente yo les recomiendo que lo hagan de la forma más rápida, más descomplicada, para que puedan tener un ejercicio más libre, más ágil. ¿Listo? Vuelvo a compartir el enlace de asistencia y el enlace de evaluación de la actividad para quienes no lo han realizado, lo puedan hacer. ¿Cómo es que si yo puedo hacerlo por otro camino? ¿Se acuerdan que yo definí también la R? Pues miremos a ver. Y que también estaba la Q en la premisa número 3. Pues también se puede hacer por allá. Entonces, si yo voy a utilizar la premisa número 3 para poder despejar a Q, pues necesito eliminar la R, ¿cierto? Necesito eliminar esta R. Y para poder eliminar la R necesito lo mismo, que me quede solita para poderla utilizar. Es decir, que tengo Q, entonces R, y tengo que tener otra R
para poderlas eliminar entre sí y poder obtener la Q. Bueno, en este caso aquí me va a quedar la no Q, que está cerrada, y tengo la R y listo. Ah, la no R también. ¿Listo? La no R. Entonces, yo tengo que hacer eso. ¿Cómo hago para poder realizar esa estructura? Entonces yo digo, ¿Doble negación en P3? no, todavía no. No hay necesidad de doble negación en P3, pero sí lo puede aplicar, exacto, puede ser. Entonces, yo hago en P4, ¿sí? Y le digo, voy a aplicarle la doble negación en P3, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico la doble negación, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar Q, entonces R, ¿cierto? ¿Sí? Q, entonces R. Y listo. Me apliqué la doble negación. Ahora, para P5, bueno, ese es otro caso. P5. ¿Qué hago ahora? Necesito eliminar la Q. Digo, la R. Ah, bueno, ya la teníamos aquí en SP5. Exactamente. Entonces, en este caso, podemos decir que apliqué la ley de la simplificación en P2 y obtuve R, ¿cierto? Porque toca tener todos los pasos completos y si no, no voy a saber de dónde diablos fue que lo saqué, de dónde caracho lo saqué. Entonces, listo, esto es en P5. Entonces, en P6, ¿qué le voy a decir? En P6, ¿qué le voy a decir? ¿Qué ley aplico? ¿Modus ponendo ponen? El ¿La misma? modus ponendo ponens, igual, el modus ponendo ponens entre P4 y P5 y obtengo la Q. ¿Sí ven? Esa es otra forma de poder hacer el ejercicio. Y no hay ningún machetazo y nada que me altere la norma ni la ley, ¿cierto? Todas las leyes las puedo aplicar, como les decía en la versión anterior. La única ley que no puedo aplicar en el ejercicio es la ley de echarles machete a los ejercicios para que me salgan. No, esa ley no se puede aplicar aquí. Ahí tenemos muchas leyes y muchos pasitos para poder realizar ese ejercicio. Lo que yo les iba a decir también en el anterior, en otra forma, para poder hallar este ejercicio, es que si yo le aplico la ley, borro el tablero porque es que aquí con tanta cosa me va a quedar así. Ya tenemos dos soluciones y podemos hallar una tercera solución, ¿cierto? Entonces, en este es otro caso. Voy a coger otro color para que me quede diferente. Entonces, puedo tener lo mismo. P4 por ley de simplificación. Ley de la simplificación en P2 y obtengo R, ¿cierto? Ahora, en P5, ¿qué hago? Voy a coger la ley, la premisa, la P3 con la P4. ¿Sí? ¿Qué me dice la P3? Pues la P3 tiene la negación, un condicional y tengo también la R. ¿Qué ley es la que se me parece a esa? ¿Se acuerdan? ¿Las leyes? Miremoslas aquí. Tengo la doble negación arriba, tengo abajo y tengo esto. ¿Cierto? Mírenla. ¿Sí o sí? Sí, señor. ¿Cierto? La modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens. Entonces, como tengo el modus tollendo tollens, entonces, yo estoy aquí, entonces fíjense que esto es igual a este y tengo la R. ¿Sí? Entonces, le aplico, le cojo el color porque me quedé sin color, le aplico el modus tollendo tollens en P3 y en P4. ¿Y qué obtengo? Obtengo no. La Q. No Q. Ah, no No Q. Q. No Q, completo. No nos vamos a comer nada. Obtengo no Q. Pero fíjense que la Q está negada. Pues, ¿qué tengo que hacer? La doble Pues negación. Exactamente. En P6 le aplico la doble negación a P5 y obtengo solo Q. ¿Listo? Y entonces, como esta Q ya es igual a esta, igual. Digo que el argumento es igual. ¿Sí ven? Un ejercicio que tiene 3 posibles soluciones. No estrictamente una sola. Tiene 3 posibles soluciones.
donde le apliqué las diferentes leyes y llegué a la conclusión. ¿Sí quedó claro? Claro como el agua. ¿Seguro? Bien, el único que me ha dicho que sí, no sé los demás. Sí, señor. ¿Sí? Bien, entonces, ojo con eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que no es difícil, simplemente necesito saber cómo voy a aplicar y qué voy a aplicar en mi ejercicio. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe, todo claro, gracias. No, profesor, muchas gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. ¿Logré despejarles dudas, inquietudes, dificultades que han tenido durante el desarrollo de este ejercicio? Sí, señor, Sí, muchas. sí, No, profe, perfecto. muchas gracias. Bueno, porque yo les traía a colación otro ejemplo para la aplicación de las leyes de inferencia lógica. No les voy a hacer todo el ejercicio porque ya sabemos cómo es la tabla de verdad, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo hallamos, cómo lo comprobamos, pero sí necesitábamos saber la comprobación de las leyes, de la aplicación de las leyes de inferencia lógica. En este caso, miremos aquí este otro ejemplito antes de que se me vayan. No se me vayan a retirar, por favor. Espérenme un momentico y ya ahorita lo suelto. Es que es mejor que me zozobre información y no que me falte. Bueno, entonces, tengo la premisa siguiente, que es la premisa 4. Tengo que llegar a R. ¿En dónde tengo R? ¿En dónde tengo R? A En R. P2 y P3. La en- 2, la 3. exactamente, en P2 y en P3. Este ejercicio, fíjense que es más fácil. ¿Por qué? Porque si yo miro, hay una ley que me permite solucionar más fácil el ejercicio, ¿cierto? Que es una ley con la que yo puedo desarrollar más fácil el ejercicio. ¿Cuál es esa ley que yo recomiendo? La ley de la Simplificación. simplificación. Y la ley de la simplificación la puedo aplicar en una de las premisas que tiene la conjunción. ¿Cuál es esa premisa? La premisa 2. 2. Entonces, más fácil, miren, yo aplico la ley de la simplificación en la premisa 2 y ¿qué obtengo? Menos R. No R. No R, ¿cierto? perdón. Sí, señor. Sí, listo. Pero si quiero también, puedo decir que la premisa 5 también, la premisa 2 y dejo las dos, en caso de que quiera hacerlo por otro lado. Pero como ya definía ya, fíjense, Doble negación de P4 y listo. aplico la doble negación a P4 y obtengo la R. ¿Sí? La doble negación, obtengo la R y esta es igual a este y digo que el argumento es válido, simplemente plasmo en Word y lo subo al foro. Y no es más. Así de sencillo y de fácil son las cosas. Bueno, ahora, si tienen más dudas, se reúnen con su tutor en el CIPAS, en un CIPAS, y aclaran esa forma de cómo pueden aplicar esas leyes, ¿vale? En los CIPAS son de bastante ayuda para que ustedes puedan aclarar esas inquietudes. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Ahora sí logré sacarlos del atolladero en el que se encontraban o logré enredarlos más. Tutor, buenas noches. Habla con Juan. Juan, buenas noches, señor. Tutor, yo soy alumno suyo. ¿Su merced en algún lado tiene los horarios de los CIPAS? Es que yo no, pues, yo siempre asisto a los B-Learning y saco la actividad, pero nunca Sí. he logrado un CIPAS. Lo y mismo, no yo puedo. les envío al correo personal e institucional, les envío la convocatoria de los CIPAS con el enlace Ok. cuando es virtual y también cuando es presencial. Voy a hacer un presencial también y voy a hacer un virtual. Es que Entonces, por para que trabajo puedan nunca hacer. estoy en No Bucaramanga, importa, entonces. no importa, tranquilo, se conecta y Listo, sí, asistamos señor. por el virtual. Profe, una pregunta. Señora, cuénteme. Profe, lo que pasa es que usted no es mi tutor, pero yo a usted le entiendo más. ¿Ah, sí? Yo, Bueno, gracias. Qué buena yo me noticia. podría conectar a un CIPAS suyo. Claro, sí, señora. Envíeme por el correo interno, por el correo del curso, correo institucional, envíeme un mensajito para poderla tener en cuenta en el CIPAS y nos conectamos por ahí, ¿vale? Para que pueda participar en él. Ah, ¿Listo? bueno, sí, señor, es que yo a usted le entiendo, pero a mi tutor, pues casi nunca tengo comunicación con él, es muy raro y no le entiendo. Ah, bueno.
¿Quién es su tutor? No sé si es Adrián, el profesor Adrián. Es que me confundo con el de Bueno. herramientas. Tranquila, no se preocupe. Lo importante es que hagamos eso. Entonces, me envía por favor un mensajito al correo institucional diciéndome que desea participar en mis CIPAS. Con mucho gusto yo le envío el enlace de conectividad, de conexión. Bueno. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, Listo. buenas Sí, noches. buenas ¿Usted noches. normalmente a qué hora hace los IPAs y cuándo lo va a hacer? A la misma hora, 6:30. La fecha no me acuerdo en este momento cuándo la tengo programada, es para la otra semana. Ah, listo. Listo, profe. Gracias. Listo. Yo tengo una Ok. pregunta respecto a la actividad número 4, al taller, al ejercicio 4. Sí, señora. Las preposiciones simples. Proposiciones. Proposiciones Preposiciones es otra simples. cosa. Bueno, disculpe, las proposiciones simples hay que crearlas, bueno, eso las creamos nosotras, pero con respecto al tema que dice ahí en Al contexto el académico, sí, señora. ejercicio, Su merced al las contexto crea académico. en contexto académico, sí. Nada de religión, nada de política, nada de ningún otro tema, todo en contexto académico. Ah, listo, muchas gracias. Por ejemplo, Adis estudia psicología en la UNAM. ¿Sí? Puede ser una premisa, una proposición. Adis desea aprobar el curso de pensamiento lógico matemático. Puede ser otra. Y así su merced las va creando dentro de un contexto académico. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No? Bueno. Profe, una Espero. pregunta, disculpe. Señor, cuénteme. ¿Se nos comparte esta presentación que nos acaba de realizar? Sí, si desea, pues me envían un mensaje al correo institucional por donde recibieron la convocatoria, a mi correo institucional, y con gusto en respuesta les estaré enviando el link de la grabación y si acaso la presentación en PDF para que la ¿El tengan ahí. PDF? Ok, Sí. gracias, sí, señor. Bastante Listo. ayuda. Gracias. Que de pronto les puede ser de utilidad para que se orienten y se guíen en este ejercicio, ¿vale? Feliz noche, compañeros. Hasta luego, tutor. Muchas A gracias. ustedes, muchísimas gracias, mis estimados estudiantes. De verdad les agradezco altamente que se hayan conectado en la noche de hoy. Sé que es un poquito complicado por el horario y por todas las actividades que ustedes tienen pendientes. Espero no haberlos aburrido y sí haberles aclarado las dudas que han tenido con respecto al desarrollo de nuestra guía número 2. Muchas gracias, quedamos atentos, ya saben que estamos en la sede para poderlos atender también o por sus tutores corrientes. Señor, cuénteme. Tutor, ¿qué apenas me podría regalar su correo electrónico por el chat? Por el chat es nevardo.ayala@unad.edu.co. Profe, yo ya le respondí el correo en el cual usted te envió la invitación para que por favor me ayude con el link de la grabación, el PDF, y le agradezco mucho. Listo, perfecto, sí, señor. Yo mañana Muchas estaré contestando estos mensajes. Bueno, Perfecto, mañana después de la muchísimas web, gracias. porque a las 9 tengo la web precisamente para poder atender eso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Feliz Con gusto, noche. pues. Feliz fin Bueno, de semana para todos. gracias, lo mismo, una feliz noche para todos. Nuevamente, mil gracias. Y como dijo un cantante, éxitos totales, ánimo, que es fácil aprobar el curso y con apoyo de sus tutores. Apóyense sus tutores, por favor. Recuerden que estamos para eso. Mil gracias a ustedes por su participación y una feliz noche. Chao, chao.